Feliz sábado, queridos hermanos. Estamos ya comenzando las horas sagradas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ya acá es de noche, estamos acá en un lugar muy especial, aprovechando una pequeña salida, un escape que tuvimos. Queremos también compartirles una pequeña meditación. Bueno, Francesca, entonces cuéntanos cuál va a ser la meditación del día de hoy. La meditación del día de hoy va a ser sobre Pablo en Atenas, especialmente el tema de el Dios desconocido, ¿no? ¿Qué significa ese Dios que estamos buscando todos? Y si se puede encontrar o no. Eso nos lleva a una discusión constante, ¿no? Porque yo creo que cuando nosotros nos ponemos como a pensar o a buscar como este sentido, siempre estamos como en una discusión de como quién tiene la razón y quién no, y cómo llegamos como al trasfondo, ¿no? Exacto, de hecho de ahí viene la necesidad de guardar o no guardar el sábado, porque las personas se preguntan, ¿no? ¿Cómo en nuestros tiempos modernos, ¿no? Siglo XXI, necesitamos guardar el sábado y sobre todo en un día viernes? O sea, es como, ¿cuál es la razón de ser? Y si no tienes a Dios claro ahí, entonces mucho menos vas a tener claro el tema del sábado. Claro. Yo creo que para toda pregunta siempre hay una respuesta. Y tal vez a ustedes, hermanos, que nos tienen acá de las casas, les gustaría saber cuál es el fundamento bíblico en donde vamos a encontrar la respuesta para esto, ¿no? Yo sé que tú la tienes en este momento. Y ahí si tú estás en casa y tienes por ahí una Biblia, te invito a que busques el libro de Hechos, capítulo 17, que ahí vamos a estar meditando, ¿cierto?, el día de hoy. Específicamente en el versículo 16, ¿ya? Bueno, la historia nos dice que Pablo estaba viajando con Timoteo y Silas, que eran sus amigos, y por unas situaciones ahí que hubieron de persecución y todo lo que era esta pelea que había entre judíos y Pablo, y también romanos y Pablo, al final los hermanos de iglesia le dijeron a Pablo que se adelantara y se fuera a Atenas a esperar a sus amigos Timoteo y Silas, ¿ya? Y ahí comienza la historia del día de hoy. Entonces, si vemos el versículo 16 en adelante, vamos a ver lo que dice esta historia, ¿no? Dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y esto es lo primero que a mí me llama la atención, porque mira, dice que Pablo estaba esperando a sus amigos, pero mientras esperaba, veía la ciudad. Y eso es algo que nosotros podemos ver casi a diario. Nosotros todos los días vemos nuestra ciudad y vemos los hábitos de las personas que creen en Dios y las que no creen en Dios. Y nos preguntamos por qué la gente como que cada vez se aleja más de Dios. Como que hay señales, ¿no? De pronto por ahí les empieza a hablar de, por ejemplo, que entraron a ver cosas más místicas o de energía y diciendo, no, es que yo estoy encontrando algo que me está llamando la atención y que tiene que ver con, por ejemplo, la astrología. Como que empecé a ver mi carta astral y todas las cosas. Por ahí vemos a alguien que dice, no, yo soy fanático de, por ejemplo, todo lo que es superhéroes. En alguna parte tiene que haber alguien con habilidades superiores a la del resto. Y también hay gente que dice, no, yo creo que hay una conexión con algo, pero no sé qué es. Y como no sé qué es y no me interesa porque yo solo vivo, trabajo, tengo mi familia y qué sé yo, hasta ahí llega el tema, ¿no? Entonces Pablo me lo imagino así sentado como nosotros, viendo Atenas, que era una ciudad llena de ídolos, y diciendo cómo es que caen tan bajo en la idolatría. Yo no sé si te ha pasado eso, de ver a alguien que tú dices, ¿por qué toma esas decisiones cuando es tan claro para nosotros el tema de las decisiones con Dios, básicamente? Yo creo que eso más que nada es falta de conocimiento. Porque mira, algo súper cercano que a mí me pasa, en la universidad donde nosotros estamos, tenemos muchos ramos que son discusión. O sea, nos sentábamos en una mesa ovalada a discutir ciertos temas y tenemos un ramo que se llama el amor prohibido. Ya filosofal, ¿no? La idea es que nosotros vamos a encontrar como la respuesta al amor a través de la liberación. Y hay una película que nos hicieron ver que se llama El Séptimo Sello. Una película de 1500 y algo, cuando bueno, estaba ahí las cruzadas, ¿no? En ese contexto. Y recuerdo que al finalizar la película, una compañera le pregunta a la profesora, le dice, bueno, después de encontrar como por qué vimos esa película, le dice, profesora, ¿por qué esa película se llama El Séptimo Sello? Ya, Entonces yo me siento atrás porque en un ramo que se llama Amor Prohibido van casi puras mujeres. Entonces yo me siento atrás para no entrar en discusión. Y recuerdo que la profesora se queda pensando, piensa unos 30 segundos y dice, lo que pasa es que
son 7 etapas, ella dice así, son 7 etapas que tenemos que ir escalando para llegar desde la tierra hasta el cielo. Son 7, o sea, vamos partiendo 1, 2, 3, entonces son séptimo, son 7 que hay que llegar hasta el cielo. Y también dijo, puede ser las 7 chakras, como arreglar las chakras, algo así. Y yo miraba atrás y quedaba así como, ¿qué está diciendo? O sea, a veces uno nos falta tener como más argumentos para apelar a eso, pero otras veces uno se queda pensando y no se logra imaginar la falta de conocimiento como dices tú, el conocimiento que tienen a través de, por ejemplo, la mística o las cartas astrales, sacan sus propias conclusiones y eso también le van transmitiendo a aquel que está deseoso de conocer o aprender un poco más. Claro. Justamente de eso se trata Atenas, ¿no? Porque Pablo, él cree en Cristo, pero encuentra una sociedad que dice cosas que para Pablo eran como raras, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un cristiano con un poco de experiencia en la iglesia, que sabe que hay un Dios que creó las cosas, que tiene un hijo que vino a morir por nosotros, lo recordaba en Semana Santa y en otras fechas, le dices a esa persona, no, es que en realidad no existe nada de eso y hay niveles donde tú te conectas con la energía del universo, como que uno queda complejo, ¿no? Y en el caso de Pablo dice que su espíritu enardecía. Y aquí hay una clave, enardecer el espíritu significa como esto de que te genera molestia e impotencia lo que la otra persona está diciendo. Como cuando tú estás discutiendo con alguien y sabes que esa persona está equivocada, pero tú no sabes cómo contenerte para no decirle, oye, tú estás mal, no, cállate. Entonces, eso le estaba pasando a Pablo. Pablo ves. Y no se quedó quieto ahí. Miren lo que dice el versículo 17. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y aquí es un detalle que llama la atención, porque dice que Pablo no solamente tenía este espíritu de callar esas bocas, sino que se puso a discutir con las personas. Y esto es algo que sucede a menudo. Todas las guerras en la historia es por diferencias de opinión. Y Pablo ahora está generando una discusión con las personas y dice que todos los días, o sea, imagínate, todos los días peleando con estas personas, diciéndole cómo tú crees en la idolatría, cómo tú tienes estas creencias de que, por ejemplo, hay un Dios del amor que te va a ayudar a generar más hijos, más familia. ¿Cómo crees en un Dios del vino, del placer? ¿Cómo tú crees en un Dios de la guerra? Como ellos tenían, ¿cierto? Que te va a dar fuerza. O sea, era ilógico, ¿no? Y él todos los días discutía. Y eso es interesante porque nuestra tendencia, lejos de Dios y pecaminosa por naturaleza, es discutir. Es no llegar a como al acuerdo, ¿no? Y Pablo estaba cayendo de a poquito en eso. De a poquito era como, yo tengo la razón, me enoja que tengan lo contrario, entonces voy a argumentar. Y muchos cristianos, por intentar justamente argumentar cuando ven una idea errónea, es que nos quedamos ahí como a medias, ¿no? Como que a veces queremos explicar algo, pero ¿cómo te explico de una forma sencilla? Y muchos también empezamos a tener dudas personales, ¿no? Como que las dudas ya no solamente los de afuera, sino que también nosotros empezamos a comparar argumentos y si no tenemos como las respuestas así inmediatas, empezamos a dudar y empezamos a como se dice, a contaminar la verdad, ¿no? Como puede ser que esto tenga razón, esto sí, esto no, y negociamos para no seguir en ese debate que muchas veces al final cansa. Y Pablo continúa la historia que en esas discusiones empezó a llegar peso pesado. No sé si te ha pasado que empiezas a discutir con alguien y todo el mundo cree tener la razón y llega otro tipo que nunca estuvo en la pelea y se mete ahí para decir yo tengo la resolución a esta discusión, ¿no? Dice el versículo 18 que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es el predicador de nuevos dioses porque les predica el evangelio de un tal Jesús y de la resurrección. Entonces, cuando Pablo ya se aburrió a hablar, porque hasta ese entonces hablaba con la gente común, pero aparecieron estos dos grupos de filósofos, o sea, gente que le encantaba debatir esto, que tenía argumentos, que por años había entendido toda la cultura
tanto de su nación Roma como de los viajeros que venían a Atenas, y le dicen a Pablo, ¿son palabrerías o es un nuevo Dios? Y eso es el segundo aspecto que está con esta historia, porque una cosa es nuestra postura de ver que hay algo que no cuadra, pero la otra es lo que generamos en los demás cuando mostramos una postura distinta. Y lo que nosotros hacemos es generar curiosidad. Y hay personas que nos encuentran raros y hay gente que dice, es que por ahí tienen otra cosa. Por ahí hay algo más que pueden aprender. Entonces, para ellos, este palabrero, ¿cierto? Ellos a veces nos pueden ver como nosotros los vemos a ellos. Porque si yo escucho a alguien hablar de las chakras, o de la energía, o la pachamama, cualquier cosa, independiente de quién sea, solo por eso y tener yo una cosmovisión distinta, voy a decir, ¿sabes qué? ¿Peleamos? No. Porque para esa persona yo soy la rara. Por yo creer en Dios, ir a una religión donde el viernes estoy estudiando la Biblia en vez de dormir o ir de carrete, para la persona va a decir qué rara esta persona. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros reconocer es que podemos ser llamados locos. De hecho, en otra parte de Pablo dice que nosotros, cuando seguimos a Cristo, somos tomados como locos. Y en una recepción de sábado, muchos de nosotros hoy en día tal vez ni siquiera estemos estudiando o repasando el sábado porque justamente nuestro entorno lo considera extraño. Entonces muchas veces, como he escuchado madres de familia, ¿no?, que dicen, quiero juntar a mis hijos para poder hacer el culto familiar. Pero, ¿y si mi hijo me dice que mamá, pero por qué esto, si está con el teléfono, está saliendo con amigos? Hay hombres de familia que dicen, pucha, ¿cómo recibo el sábado si justo a esa hora yo llego a mi casa y como que tengo que hacer otras cosas para justamente al otro día ir a la iglesia? Entonces como que son raras las personas que reciben el sábado. Y antes una conducta que era como normal dentro de los adventistas, ahora también es extraña dentro de la iglesia. O tal vez incluso admirada, porque nosotros decimos, claro, esa familia hace el culto y ¿por qué yo no lo hago? O quedo así como, ¿cómo lo implemento yo en mi hogar? Entonces, como dices tú, es extraño, pero tal vez siento admiración. Y tal vez yo creo que también es un poco el fin de poder generar estos espacios, porque así permitimos que los hermanos tal vez, que no siempre se pueden juntar en grupos pequeños, porque esto no solamente dirigió a nuestra iglesia, sino que tenga un momento en el cual pueda pensar o entrar en esa discusión de buscar esa pequeña respuesta a sus dudas. Exacto. Y esa era la actitud del segundo grupo. Que el segundo grupo decía, tal vez ellos están presentando un nuevo Dios, algo nuevo que no hemos explorado. Dice la historia que, bueno, le preguntan a Pablo directamente en el versículo 19, ¿qué es lo que tú estás enseñando? ¿Qué es lo que tú vas a decir, no? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas y queremos saber para qué dices esto, ¿no? Y me encanta el versículo 21 porque es una aclaración del autor que dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Sabes que lo único que tenían en común este grupo de personas, incluyendo a Pablo, es que les encantaba escuchar cosas nuevas. Y todas las personas nos gusta escuchar cosas nuevas. Siempre vemos que la nueva música que sale, las nuevas películas que salen, los nuevos libros que salen, los nuevos métodos, las nuevas citas, los nuevos trabajos, todo está enfocado en lo que se viene a futuro. Entonces ellos no eran la excepción. Los atenienses, ellos decían, yo también quiero saber qué raro están trayendo, qué nuevo puede ser y si me va a servir o no me va a servir. Y esa es la clave. Lo que me van a enseñar, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Y ahí es donde Pablo en el versículo 22, en vez de estar sentado discutiendo como siempre, toma la iniciativa de ponerse en pie. Dice el versículo 22 que se pone en pie en medio del Areópago, que era como el escenario de ese entonces, y les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y me encanta que Pablo reconozca esto a las personas. O sea, no porque alguien crea algo significa que esté mal por creer en eso. Porque la tendencia del ser humano es a creer en cosas. Sean buenas o malas, no. Pero la tendencia es creer en algo y ser fiel a eso que tú crees. Entonces cuando Pablo dice, ustedes son todos religiosos, lo que está diciendo es que ustedes está bien que peleen por conocer y defender lo que ustedes saben.
Pero ¿será eso suficiente o hay algo más? Un nivel próximo, ¿no? Y el versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que yo anuncio. Pablo en la discusión no le había tomado mucha atención a lo que hablaban, pero cuando ya vio que empezaron a llegar estos filósofos, etcétera, él comenzó a observar bien, a argumentar bien la otra postura y llegó a la solución de que ellos, por muchos dioses que tenían, algo les faltaba. Y hoy en día, por muchas creencias que tengamos, siempre algo falta. Y yo, bueno, como psicóloga, llegan personas interesadas en tomar terapia o un curso y me dicen, es que yo, por ejemplo, he ido al psiquiatra, he ido al doctor, he hablado con mis amigos, he intentado, no sé, algún método alternativo, alguna terapia, etcétera, pero siempre siento que me falta algo. O personas que, amigos, conocidos, que dicen, no, es que yo tengo mi pareja, tengo mi casa, tengo mi familia, pero que fome es como que algo falta, ¿no? Y eso que falta es lo que los atenienses llaman lo desconocido. Y Pablo dice, eso que tú desconoces es Dios. Y aquí vamos a ir un poquito más adentro, ¿no? A veces cuando incluso nosotros somos cristianos, podemos ir mucho a la iglesia, podemos vestirnos bonitos el día sábado, podemos estudiar de Dios, pero si no conocemos a Dios, todavía buscamos algo desconocido. Entonces yo puedo estar en un servicio de cantos, en una predicación, y voy a preguntarme, ¿qué hago aquí? ¿Me falta algo? Algo no entiendo. Porque hay una persona que se ve súper feliz mientras canta y la otra parece que está en un funeral. Porque esa es la realidad, o sea, hay gente que dice, no, oremos todos juntos, y personas que dicen, no, ora tú, hermanito, porque tú estás más preparado, ¿no? Y la diferencia de Pablo dice es que a esa persona que siente que algo falta, todavía no ha conocido a Dios. Tiene un Dios desconocido ahí, que sabe que existe, pero no sabe quién es. No lo conoce completo. No lo conoce al completo. Y eso también incluye cualquier tipo de ideología, porque por mucho que nosotros podamos leer o entender otras formas de entender el universo, la energía, Dios, etc., nunca va a ser suficiente hasta que tengamos la experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios en el libro de Génesis dice que fue cuando Dios creó a Adán y Eva en un día 6, que vendría siendo el día viernes, y descansó con ellos todo el día sábado y ahí se conocieron. Ahí terminó la semana de creación, cuando Dios, después de crearlos, pasó todo el día con ellos. Entonces la recepción de sábado es esa oportunidad donde yo no tengo que ir a la iglesia para conocer a Dios. Es esa oportunidad para que yo estudie solo o con amigos más cercanos, porque esa es la idea del grupo pequeño, esa es la idea de la recepción de sábado en familia, lo que significa Dios en realidad. Y ahí ya no es un Dios desconocido. Ahí ya no es forzoso hacer cosas que tengan que ver con Dios. Ya no es forzoso dar argumentos que tengan que ver con Dios, porque yo ya sé de lo que estoy hablando. Entonces para Pablo, en vez de estar sentado hablando de argumento contra argumento, él decidió ponerse en pie y decir, bueno, lo único que tenemos en común es que todos buscamos algo, pero lo que ustedes llaman desconocido, yo ya tengo el nombre. Y la pregunta para nosotros es, ¿tenemos realmente ese nombre de Dios o no? ¿O todavía es alguien desconocido para nosotros? No sé qué piensas. Así es. Yo creo que eso es importante y a veces un poco como esa autorreflexión o no sé si llamado, decirlo llamado, porque muchas veces, claro, escuchamos a las personas el día sábado predicar y hay algunos que lo hacen con tanto amor así desde adentro, otros que no, y vamos a ver muchas cosas. Bueno, tampoco sabemos qué vive cada uno, pero sí hay algo que es claro, que estas instancias sí nos permiten poder conectar, poder aprender un poco más acerca de Dios. Cuando tenemos un amigo, cuando tenemos una pareja, ya sea pololo o esposo, siempre empezamos a tener como esa instancia de poder tratar de conocerlo. Y lo buscamos y conocemos y conocemos. Y me acuerdo en la lección anterior hablaba de eso, de conocer a tu pareja, esa libertad también que te da el amor, ¿no? Y muchas cosas.
¿Y qué tiempo le dejamos o qué tiempo nos damos para conocer a Dios? Exactamente, y la verdad es que obviamente hay muchas instancias, ¿no? El culto personal, el asistir a la iglesia, incluso el hacer esto del servicio, la obra misionera que se llamaba antes. Las personas cuando practicamos el amor, practicamos literalmente a Dios, lo que Él es, ¿no? Y eso nos ayuda a conocerlo mejor. Entonces yo conozco personas que tal vez no están cercanas a la iglesia, pero dicen, es que es increíble cómo llevarle, no sé, un alimento o visitar a alguien, como que le cambia la cara a la persona, ¿no? Pasa de estar así como amargado a estar feliz. Por ahí hablamos de que incluso hay gente que puede estar muy seria, pero si tú le llevas un dulce, le cambia la cara. Y esa diferencia es justamente el amor. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos a Él al 100%, no solo de palabra. Y Pablo lo dice en los siguientes versículos, pero termina en el versículo 27 diciendo, del Hechos 17, versículo 27, ¿no? Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando, tocando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Uno de los mayores problemas de tener un Dios desconocido es que no sabemos dónde está. Es como ahora en la noche, ¿no? No se ve nada, literalmente. Pero sabemos que hay cosas. En otro momento vamos a comentar qué cosas, pero sabemos por el sonido que hay un río, que hay árboles, que hay un montón de cosas. Y que en algún momento, tal vez con más luz, podemos llegar a verlo. Con Dios es igual. Por eso es que cuanto más nos acercamos a Dios, más luz entra en nuestra vida. Y eso se va a mostrar en nuestro rostro, que va a pasar de serio a más feliz. Se va a notar en nuestras acciones, que van a ser de cerradas a abiertas. Y se va a notar también en nuestro círculo social, donde la gente va a decir, algo encontraste que yo también necesito. Porque acuérdense que cuando sabemos quién es Dios, inmediatamente las personas empiezan a notar esa rareza y empiezan a estar de acuerdo o en contra de nosotros, ¿no? Y la invitación de la recepción del sábado hoy día es justamente esa. O sea, no podemos seguir a un Dios desconocido. No habría diferencia con ninguna otra persona en la tierra. Pero si seguimos a un Dios conocido, ahí sí. Y para eso hay que ponerse en pie. No basta solo con sentarse y hablar con alguien acerca de la idea de Dios. Hay que ponerse en pie y decirle, yo conozco a Dios. Si tú me ves, si tú hablas conmigo, si tú estudias conmigo, si tú cantas conmigo, si tú oras conmigo, vas a conocer a Dios. Entonces la recepción del sábado tampoco es la idea que sea individual. A veces sí, ¿no? De vez en cuando. Pero la recepción del sábado, ese espacio que te da el sábado, es justamente para compartir. Sea en una iglesia, sea en tu casa o sea en otro lugar más natural, lo importante es que tú te des la oportunidad de conocer a Dios. En vez de sentir ese vacío que nada llena. Así es. Bien, Francesca, agradecemos esta pequeña invitación. Y bueno, querido hermano, la invitación está hecha, que usted pueda conocer un poco más de Dios, a que pueda darse ese tiempo de conocerlo, de estudiarlo, porque vamos a vivir eternamente con Él. Y ese es el llamado, mis queridos hermanos, que puedan disfrutar este sábado, que puedan compartirlo y que el Señor siempre los bendiga y nunca olviden también, ¿cierto?, de presentar ese Dios a las demás personas. Nosotros nos despedimos acá y nos vemos, ¿cierto?, en la siguiente recepción de sábado. Que el Señor les bendiga.